Vamos a hablar de espiritualidad consciente. De espiritualidad consciente. Porque la conciencia, es decir, con la S intercalada, no sin la S, es nuestro horizonte. Es decir, hacia el que avanzamos. Es un horizonte que nunca llegaremos a él, porque el progreso es indefinido e infinito. Pero sí avanzamos hacia eso. Así que vamos a empezar. El término espiritualidad deriva del griego y está compuesto por la voz spiritus, que significa aliento, respiración, aire. Por alis, que significa lo relativo a, más el sufijo dad, que indica cualidad. Así pues, hablando desde la etimología, espiritualidad nos remite al desenvolvimiento de todo lo relativo a o las cualidades o cualidad de lo espiritual, a la o las cualidades propias del espíritu. En definitiva, la espiritualidad no viene a ser más que el desvelamiento, la activación, desarrollo y expresión de las cualidades propias de la esencia inmaterial que somos, espíritu. Es eso. Espiritualidad es cuando las cualidades que nos son inherentes por naturaleza afloran, se desenvuelven, se activan, se convierten en una práctica. Espíritu, ser, conciencia. 3 palabras para designar una misma realidad. Porque es lo mismo. Tenéis una clave para leer tantas cosas que incluso ahora se publican. Y que se publican hasta desde la ciencia. Donde la ciencia no habla de espíritu, pero habla de conciencia. Y la física cuántica habla de conciencia. Pues cuando leáis conciencia, estáis leyendo espíritu. No tenemos espíritu, somos espíritu. Y dependiendo de la fuente, tradición y preferencia personal, hay quienes optan por hablar de ser o de conciencia, que junto con espíritu son 3 términos equivalentes y designan a la misma realidad. Por eso podemos decir que somos espíritu, que somos ser y que somos conciencia, indistintamente. Y también podemos hablar del espíritu, del ser o de la conciencia de cada cual, o del espíritu, ser o conciencia en sí. Los espíritus en plural son la individualización del principio espiritual general o espíritu en sí. Pero ¿comprendemos bien qué significa eso de la individualización espiritual? Esta es una de las cosas que vamos a intentar dilucidar en esta charla. Decía Ibn Arabi, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Ibn Arabi es un sufí, la parte mística del Islam, de origen murciano, nacido en Murcia. Y tiene una obra maravillosa que hay que saber leer, porque está escrita en un lenguaje antiguo y en otra tradición. Pero es una maravilla. Y dice Ibn Arabi, el yo, espíritu, es un océano sin orillas. Es la suma de todos los posibles. Eso es exactamente el espíritu. Donde está contenido, sin definir nada, todas las posibilidades que luego se convierten en existencia. Estudiaremos aquí cuáles son esas potencias propias del espíritu y explicaremos su papel en el proceso de nuestra evolución espiritual, encaminada hacia la espiritualidad consciente. Ya que, como dice el escritor, investigador y filósofo integral norteamericano Ken Wilber, en una perfecta y sintética definición, la evolución es el movimiento del espíritu hacia el espíritu. Más perfecta definición que esa ninguna. La evolución es el movimiento del espíritu hacia el espíritu. El espíritu convertido en una cosa que parece que no es espíritu, pero lo es, que es la materia, y en una especie de camino de regreso a su propio origen, pero en el camino ganando algo que no tenía al principio. Cuando Kardec habla de que el espíritu en su inicio es inocente, lo que está diciendo es que aún le falta la experiencia. Y a través de la experiencia desenvuelve, desarrolla, activa, potencia las cualidades inherentes al espíritu. Y afinando un poco más, pues leemos lo que dice Oscar Wilde, que dice: el fin de la vida es el pleno desenvolvimiento. Estamos aquí para realizar nuestra naturaleza plenamente. Tampoco casi es mejorable esta definición. Estamos aquí, estáis aquí, todos estamos aquí en este mundo, en este planeta y en cualquier planeta para desenvolver, para activar
nuestra propia naturaleza esencial. Y si penetramos en el mensaje oculto en las 3 citas siguientes que extraemos del Tao Te Ching, de Lao Tse, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, podremos comprender las claves del origen de toda realidad manifiesta. Si luego queremos dialogar, os explico, pero de momento simplemente las voy a leer. Dice así, el Tao, cuando lees Dios, es vacío, imposible de colmar, y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas y unifica el mundo. Otra cita dice, todos los seres han nacido del ser. Cuando dice ser, seres, no está refiriendo solo a seres, digo, cualquier cosa que exista, le llama el ser. Todos los seres han nacido del ser y el ser ha nacido del no ser. Y en otra cita dice, el Tao, Dios, engendra el uno. El uno es el espíritu, es la conciencia, es el ser. El uno engendra el dos. El marco donde toda la existencia puede expresarse, que es el espacio-tiempo. El 2 engendra el 3 engendra a todos los seres. El Tao Dios es irrepresentable, no se puede representar a Dios, es anterior a cualquier lenguaje, es la realidad en sí, no es representable. Por eso pongo ahí simplemente una especie de círculo que no tiene nada dentro. Dios, el Tao, fuente divina, la nada, el no ser, conciencia absoluta, ni siquiera es conciencia, sin la S, es solo conciencia, es un darse cuenta absoluto, incognoscibilidad e inefabilidad. No se puede conocer y no se puede hablar de eso, es anterior a cualquier lenguaje o cualquier imagen. Y el uno, el espíritu en sí, espíritu, ser, conciencia, vacío, unidad. ¿Sabéis dónde cabe todo? El universo completo y todos los universos posibles existentes caben en un solo ámbito. ¿Sabéis dónde cabe? En el vacío. Ahí es donde cabe todo. Totalidad potencial, es una totalidad potencial, por eso decía Ibn Arabi, la suma de todos los posibles. Es una singularidad muy parecida a lo que la ciencia física denomina el punto de origen del universo, que es una singularidad. Es adimensionalidad, no tiene dimensiones, no tiene expresión dimensional. Luego, cuando se convierte en otra cosa, sí tiene expresión dimensional. Dimensión significa literalmente lo que se puede medir. Entonces, ahí como no se puede medir nada, porque no hay nada que puedas distinguir, no puedes medirla, pues simplemente está en la adimensionalidad. Hace muchos años, me acuerdo en la vieja revista Más Allá, que dirigía el doctor Jiménez del Oso, se publicó un disco con una serie de psicofonías. ¿Acordáis de esas grabaciones donde salen voces? Y en una de ellas, muy interesante, no sé, impresiona, le preguntaban a esas voces que de dónde procedían o cuál era el origen. La voz contestaba con aquella expresión, adimensional, es adimensional. Es de una zona donde no existen dimensiones. De ese uno, donde no existen dimensiones, que está representado aquí en un puntito, en esa singularidad, se desdobla. Es como que se estira, se generan dos polos. En un polo es la infinitud, que es la fuente del espacio. En otro polo es la eternidad, que es la fuente del tiempo. Entonces, entre la eternidad y la infinitud es el lienzo donde la realidad, las posibilidades de la realidad espiritual pueden encontrar expresión. Pueden encontrar expresión como una arquitectura en el espacio y como una duración en el tiempo. Todo se genera a partir de ahí. Y esa infinitud y eternidad a su vez se desdobla en tres. En tres que constituyen las claves de toda realidad manifiesta. Absolutamente toda realidad tiene estas tres cosas. Es una expresión de información, es una expresión de energía y es una expresión de substancia. Ese dos, en la infinitud y el espacio, constituye la base de la mente. Y la mente, a través de una vibración que no voy a explicar mucho, una vibración infinita, que a veces Mauro en su charla habla de la vibración infinita, codifica el espacio y el tiempo, lo codifica, lo estructura con estos tres elementos. Estos tres elementos no son cosas diferentes a lo que venimos hablando, son el mismo espíritu, unas veces expresado como información
Otras veces expresado como energía, otras veces expresado como sustancia. La información, la misma palabra lo dice, lo que forma desde dentro. Es lo que genera las estructuras, la realidad formal. El tema forma es muy largo, no es tan sencillo. Y la energía es lo que genera estados. Cuando algo lo tienes delante, tiene una arquitectura, al mismo tiempo tiene un estado interno, ese estado interno lo produce la energía. Y además se sustancia, tiene que tener sustancia, tiene que tener algo concreto. Entonces, la sustancia, la energía y la información constituyen las tres caras. ¿Sabéis que este tema es el famoso, las ideas y las mitologías sobre la Trimurti, la triple expresión de Dios, eso que dice el catolicismo, el cristianismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues es esto. ¿Y qué creéis que es el Padre en todo esto? ¿Cuál es el símbolo? La sustancia, lo concreto, el poder. ¿Y cuál es el Hijo? La información, la mente, lo que estructura la realidad, lo que le da forma. Y la energía es lo que en la tradición cristiana es el Espíritu Santo. Es aquello que le da anima a la realidad. Esos tres aspectos que se presentan en la realidad objetiva reflejan la naturaleza espiritual y son lo mismo bajo diferentes aspectos. Son espíritu con una cara, espíritu con otra, espíritu con una tercera cara. Su desenvolvimiento va revelando nuestra espiritualidad en forma de otros tantos valores, aquellos que fueron señalados por el filósofo griego Platón, cuando hablaba de los valores platónicos. La información, a fin de cuentas, expresa la cualidad belleza. Cuanto más información tiene algo, más belleza expresa. La energía se traduce en el valor bondad. Todos estos valores, belleza, bondad y verdad, son los valores platónicos. La energía se traduce cuando evoluciona, adquiere mayor vibración, no solo en cantidad sino en calidad, se traduce en bondad. Y la sustancia es la verdad, porque nada es verdad hasta que no se substancia, mientras está en otro plano. Este esquema os ayudará a entender tantas cosas. Las cualidades propias del espíritu, sus orígenes y derivaciones. Dijimos que las tres cualidades inherentes al espíritu en su versión existencializada, existencia significa estar fuera. Nosotros somos seres existentes porque estamos fuera. Estamos en un espacio y un tiempo. Derivan por purificación los valores platónicos, la verdad, la bondad y la belleza. Valores que definen y expresan la espiritualidad humana. Pero dicho así puede quedar un poco corto, pues estos tres valores se asocian a otros tantos principios que los sustentan y tienen al final expresión concreta. Veamos todo esto en un cuadro de correspondencias que espero pueda ser clarificador. Espíritu, ser, conciencia, es lo mismo. Principio, sustancia. Como cuando se convierte en cualidad es la voluntad poder, porque no entendemos para nada la voluntad. Creemos que la voluntad es fuerza para hacer las cosas. No, la voluntad es poder. Y el poder es todo menos fuerza. El poder es realización sin esfuerzo. Eso es poder. Lo demás es tontería. El valor representa el valor verdad. Y en lo tangible, en masa. El principio energía representa la cualidad sensibilidad. El valor es la bondad. Y en lo tangible, la carga. Cada cosa que vemos física tiene dentro una carga energética. Los átomos tienen una carga. Y el principio de información, lo que da forma, la cualidad que despierta es la inteligencia, porque es la cualidad que permite leer la estructura de la realidad, su arquitectura. El valor que representa es la belleza. Y en lo tangible, en los átomos, en lo más simple y concreto es el spin. Sabéis que el spin es una propiedad de los átomos, de las partículas que giran en torno a sí. Ese giro, el spin, es una forma sencilla de decirlo, genera una deformación en el espacio y el tiempo. Y esa deformación es como un molde que usa la materia para meterse en el molde y generar las formas. Por tanto, el spin es lo que permite eso. Pregunta básica, ¿todo tiene o todo es conciencia? ¿Todo tiene o todo es espíritu? Los espíritus se lo dijeron a Allan Kardec con rotundidad.
Todo es espíritu. Vean ustedes el libro Los Espíritus de la Cuestión 82, incluida la materia. Es decir, todo es conciencia, que es lo mismo, pero no todo, atendiendo a su grado evolutivo, puede revelar en todo momento consciencia con la S. Porque mientras no se dé cuenta de sí, no puede expresar autoconsciencia. Esta comienza a revelarse y a expandirse desde la individuación del principio espiritual, que ocurre justo en la fase humana. Pues como decía Eliseo Reclus, el ser humano es la naturaleza haciéndose consciente de sí misma. Por tanto, vemos que conciencia con la S no es lo mismo que conciencia sin la S. La conciencia es una condición, por decirlo así, aunque no es la correcta expresión, desde la que te das cuenta de ti mismo. Es la conciencia lo que da la medida de la evolución de la conciencia, humana o espíritu. Así, cuando se dice que éste tiene una conciencia más elevada que aquel otro, lo que se quiere significar es que la conciencia del primero revela un grado de conciencia mayor que la del otro. Y conciencia solo puede ser conciencia de sí, la que refleja el grado de autodespertar. La conciencia con la S es pues regla y medida de la conciencia. Y aquí les presento lo que yo llamo el logaritmo de la conciencia. También puede ser llamado el logaritmo de la conciencia. Cuando la conciencia se hace consciente, y es atender, entender, comprender, realizar y ser. Todo comienza con la atención. Sigue con el entendimiento. En la atención eliminas tensiones y estás en condiciones de observar la realidad sin condicionamiento. En el entendimiento estableces como puentes, enlaces. De hecho, la palabra significa eso, enlaces. Yo veo una cosa allí que la veía separada, la veo otra allí, digo, de repente veo que hay algo que lo enlaza, hay unos enlaces. Y eso es entendimiento. Habla de tender puentes. Pero eso solo deja entrever como cuando ves un edificio está en construcción, solo ves las columnas, no ves la realidad del edificio. Luego viene el comprender. Comprender tiene una acepción interesante. Comprender es no solamente ver la arquitectura de la realidad, sino ver un poco toda su decoración, por dentro y por fuera. Y comprender también tiene ese significado de abrazar, de integrar. Cuando tú una realidad ya no la ves separada, sino la integras en ti, la has comprendido. Luego viene el realizar. Realizar es, antes tenía puesto aquí, ponía yo, actuar. No, también tiene sentido. No es el actuar, es el realizar, la capacidad de realización, de convertir lo posible en existencia. Y por último es el ser, es todo conectado. Yo lo pongo aquí para entenderlo. El ser, la cualidad de ser yo la llamo seridad, la condición de ser. Y ahí has llegado a donde tienes que llegar. El proceso de aproximación hacia la conciencia de la propia conciencia comienza con la atención, que supone una atención, es decir, un sin tensión. Esa distensión interna que se produce cuando dejamos de resistirnos a lo real. A partir de ahí la observación ecuánime o presenciación puede acontecer, porque la cualidad de observador aparece cuando dejamos de cualquier posicionamiento previo y cesamos de interpretar y poner etiquetas mentales a todo. Esta cualidad implica apertura a lo que es sin juicios ni apegos. O dicho de otra forma, libertad no condicionada por nuestras limitaciones. Todo comienza con la atención, que visto así es una atención, sin tensión, sin resistencias internas. Solo cuando no tenemos resistencias podemos mirar a la realidad cara a cara, sin interpretaciones. Toda interpretación es una resistencia. ¿Por qué? Mirar la realidad condicionada por un posicionamiento que tenemos de antes. Entonces ahora es mirar la realidad sin posicionamiento y por tanto implica sin etiquetas mentales. Los sufíes llaman a la autoconciencia recuerdo de sí, y es que el descubrimiento interior es realmente un desvelamiento, una autorrevelación y reconexión con la fuente de la vida, consistente en la exteriorización paulatina y consciente del espíritu, eso que realmente somos. En suma, recuerdo de sí. La memoria, consciente e inconsciente, es el fundamento de la vida mecánica del ser humano, siendo la principal resistencia para el recuerdo de sí.
Porque la memoria, como registro de interpretaciones sentimentales, se los digo, la memoria no es, yo pues sí, recuerdo que tuve aquella cosa. No, la memoria es registros sentimentales, tiene una parte de carga emocional de algo que vivimos, metida, envuelta en una carcasa de imágenes mentales, y eso se guarda como memoria. Por eso cuando se hace regresiones hipnóticas para eliminar un problema de una persona que puede tener un origen en el pasado, siempre se lleva al momento de la vivencia, y sabéis que cuando se le lleva a un hipnotizado ese momento, no dice, pues sí, yo me acuerdo que estuve en tal sitio. No, lo que hace es revivir completamente el momento de la experiencia. Lo vuelve a vivir, porque eso está guardado como registro sentimental en la memoria. La memoria son registros sentimentales, olvídese de cualquier otra historia. Y el terapeuta, cuando llega ahí y hay un problema y ve que puede tener un origen, lo que hace es disociar la carga emocional, por un tanto, que está atrapada en medio de las imágenes, que son las interpretaciones. Disocia eso, libera la energía emocional, la atrapada, que te está dando la tabarra hasta este momento, y te libera del problema. Porque se disocia y permite que la energía atrapada, la energía emocional atrapada, se disuelva. Y ahí desaparece el problema. La memoria es el principal impedimento para nuestro autorrecuerdo. La memoria consciente o inconsciente. Porque la memoria, como registro de interpretaciones sentimentales etiquetadas, se organiza en programas de comportamiento automático fijados en la trama del espacio-tiempo, en la mente. Esta mañana hablaba con María. Hablábamos de lo que nos decimos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos a los otros y más lo que nos decimos a nosotros. Estamos hablando de la salud. Decía, pues yo soy un poco hipertensa. Y yo, bueno, o cualquier cosa. No, eso es una mentira total. Tú no eres hipertensa. Tú estás hipertensa. Que no es lo mismo. Porque si nos decimos a nosotros, soy, nuestra mente, que no sabe distinguir la verdad de la mentira, se lo cree y nos convierte en lo que nosotros creamos. Así que cuidado con lo que nos decimos, cuidado con lo que le decimos a los demás. Tenía una amiga bibliotecaria de los Llanos Aridane, muy buena amiga. Fue con la madre al médico por unas afecciones de salud que tenía, y el médico, cuando salían, le dijo, ¿y tú? A la amiga, ten cuidado, porque esto que tiene tu madre se hereda. Le estaba programando para lo que tenía que pasarle luego. Hay que tener mucho cuidado de lo que nos decimos, Pues todo eso de la mente, todos esos registros, son el ego, el famoso ego que tanto... A ver, el ego no es culpable de nada, simplemente que no da más que lo que tiene. Y lo que tiene son automatismos creados en base a las memorias. Siendo la memoria o memorias un almacén de etiquetas que registra interpretaciones sentimentales de los hechos que vivimos, no tiene nada de objetiva, es pura subjetividad. Valerse de la memoria, como hace el ego para tomar decisiones en la vida, es como caminar por un pantano. A cada paso nos hundimos. Lo registrado, la memoria, es pasado y no tiene capacidad para dar respuesta a los nuevos retos. En cierto momento evolutivo, esto es una cosa que todavía falta para que lleguemos, pero yo lo he visto. La memoria queda aparcada pero no destruida, pues es la memoria de la vida. ¿Vosotros creéis que vuestra memoria es vuestra? Ni mucho menos. Vuestras memorias de la vida, a través de vosotros, que es diferente. Es la memoria de la naturaleza. ¿Os acordáis aquello de los registros acásicos? Pues es eso, y más. Es un patrimonio que no nos pertenece personalmente. Desde entonces toda esa memoria se pone a nuestra disposición, desde ese momento, con sus innumerables modelos y patrones psíquicos, para cuando los necesitemos, como hacen los grandes maestros espirituales ya dispensados de volver a reencarnar en este planeta, al volver a la vida física en misiones de ayuda y orientación para la humanidad. ¿Qué crees que hace un gran maestro espiritual que no tiene necesidad de reencarnar en este planeta? Lo que hace es que coge de la memoria de la naturaleza ese patrón psíquico que le reencarnar en aquella región del planeta que necesita una cierta forma de actuar y tal. Usa ese patrón, él está detrás, su realidad, y a través de eso se filtra al mundo, se modula con eso, pero él lo usa de la memoria de la naturaleza. Pues cuando nosotros estemos ya en ese nivel, podremos usar cualquier cosa de la memoria para hacer lo que sea.
Nuestra memoria no estará dándonos la tabarra, pero la podremos usar. Digamos atrás que la consciencia está asociada a la individualización mental y espiritual, la cual conlleva dos fases. La primera es la individuación. Es un proceso mental interno mediante el cual el ser viviente en fase humana empieza a saberse alguien, un ser distinto, con identidad singular y autónoma, aún dentro de la comunidad de su especie. La segunda fase es la individualización previamente perfectamente hecha. La criatura se proyecta hacia afuera y los otros comienzan a reconocerlo en su singularidad o distintividad. Y aún queda otra fase que estamos muy lejos de completar, que es de naturaleza plenamente espiritual y de carácter cósmico, por la cual a cada ser individualizado y singularizado se le reconocerá universalmente con su propio nombre. Vosotros todos, yo también, tenemos una vibración particular que define nuestro estado de este momento. Pero en la medida en que la individualización avanza y se define cada vez más, la vibración se singulariza. Estamos dentro de todas las vibraciones universales, pero hay una singularización. Y esa singularización de nuestra vibración personal, traducida a sonido, tiene un sonido. Ese sonido, todos los seres despiertos del universo lo escuchan cuando estamos en su presencia. Y saben cuál es nuestro nombre, porque es único. No hay otro como el nuestro. ¿Entendéis la idea? Adquirimos una progresiva singularización, una progresiva particular vibración que tiene una traducción, sonido, y ese es nuestro nombre cósmico. Dicha individualización espiritual plena nos lleva a convertirnos en focos unimodales de la totalidad, mediante el continuo autorrecuerdo, autoexpansión y autoexpresión. Esto implica de paso la entrega total del sí mismo falso, del ego, y con ello la eliminación de toda autodefinición, de toda identidad particularizada y apego. Ya no seremos más esto, aquello, yo no seré más canario o español o hombre o mujer, lo que fuera. No seremos esto o lo otro. Lo seremos todo, como siempre lo hemos sido, pero ahora sabiéndolo conscientemente. Y es que solo puede ser individualidad verdadera si tomas conciencia de ti mismo como unidad y totalidad. Una pregunta. ¿Hay métodos, técnicas y prácticas para evolucionar espiritualmente? Me imagino que a muchos de vosotros habéis hecho muchas prácticas para evolucionar, o talleres o lo que fuera. Pues yo os lamento desmentiros. No hay ningún elemento intermediador ni intermediaciones posibles de ningún tipo para evolucionar espiritualmente. Es una falsedad ontológica de origen la pretensión de los proponentes de tanto método, sistema, técnica y ejercicio o práctica que se vende o anuncia abundantemente como propiciadora de la evolución espiritual. Lo más que pueden ofrecer es en algunos casos la mejora de la autodisciplina y la capacidad de concentración. Es que la evolución espiritual jamás viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y consiste en un revelarse a sí mismo, no en conseguir, lograr o ganar algo a través de lo que fuera. Si alguien tiene duda de alguna cosa que decimos, en el diálogo que podemos tener aquí o fuera de aquí, podemos hablar. La mente es espíritu convertido en dimensionalidad, en cosas medibles, distinguibles. Es el mismo marco espaciotemporal codificado como una matriz de existenciables, de cosas que pueden existir, cual semillero de proto-realidades bajo triple aspecto, información, energía y poder, de lo que hemos hablado, que germinarán sometidas a las leyes de la dualización, es decir, hacen una escala. Cada realidad en este universo está presente en su expresión máxima, que sería el polo máximo, y en su expresión mínima, en su polo mínimo. Y dentro hay una escala graduada. Cada realidad, todo está dualizado de esa manera. En la interpretación falsa que el ser humano ha hecho, ha interpretado que los polos extremos de una misma cosa los llama mal, bien, pero en realidad no existen dos cosas, solo existe una, graduada en diferentes fases.
como energía, información y poder, que germinarán sometidas a las leyes de la dualización o la escala, la cuantización, es decir, desde aspecto de energía. Sabéis que en la naturaleza no hay expresiones continuadas de energía, sino hay como un nivel de energía, un salto cuántico, otro nivel de energía, otro salto cuántico, otro nivel de energía. Desde el punto de vista de la energía, está cuantizada. La realidad se expresa hologramáticamente. ¿Sabéis qué es un holograma? Es que tú coges una parte de un holograma y puedes reproducir la totalidad del holograma. Si cada parte tiene la información de la totalidad. La fractalización. La realidad siempre se expresa en forma de fractales. Los fractales son autosemejanza a diferentes niveles. Tú ves un fractal, tiene una forma. Cuando lo miras con un microscopio, a un nivel más ínfimo, veréis la misma forma repetida una y otra vez. Eso se llama un fractal. Y la holonización. Toda realidad es un holón. Un holón significa, en la teoría de conjuntos, hay conjuntos de un nivel, conjuntos de otro nivel. Todo está organizado en órdenes de realidades. Eso es un holón. Cada nivel de realidad se puede considerar un holón, un orden, un nivel de orden. Y cuando ese nivel de orden lo traspasas a otro nivel de orden, tienes otro nivel de orden más complejo. Por tanto, la mente es el espíritu convertido en dimensionalidad, y ahí están esas realidades casi esperando hacer una expresión práctica de la realidad a través de nosotros. Nosotros creamos, por eso decimos que nosotros, Débora va a hablar de la creación de la realidad. Creamos la realidad a partir de esas proto-realidades que están. Como dijimos, la especie humana es aquella donde la vida de la Tierra comenzó a manifestar una mente individualizada. La evolución de la mente pasa por 3 grandes etapas. La primera es la irracionalidad. El ser humano de esta primera etapa, que es la infancia de la humanidad, apenas se distingue de los animales. La guía del comportamiento es el placer, la apetencia de hacer o lo que gusta y apartarse de lo que no gusta, junto a los mandatos del instinto, ya presentes en etapas anteriores, y a los incipientes elementos de la vida emocional integral. La segunda fase es la racionalidad. El ser humano comienza aquí a creer que puede intervenir deliberadamente en su devenir si realiza las acciones oportunas. Para ello elabora estrategias y planes entendiendo que puede causar y obtener lo que desea. Pero para implementarlas ha de conocer y aplicar las leyes de la naturaleza. A su favor nace la fiebre del hacer y sus trampas, cuya función esencial, esta fase, es abrir el campo de la experiencia. Predomina en esta segunda fase la razón, que es fundada en la lógica lineal o secuencial. La razón dice, pues si yo tengo hasta aquí y quiero llegar allí, tengo que hacer una acción intermedia que me permita ir pasando diferentes fases. Eso es una creencia de la razón. En la realidad, todo está unido. No está separado. Solo lo separa la mente, porque la mente necesita separar la realidad en fracciones para permitir tener la experiencia, porque si no, la realidad nos anularía, nos nularía, seremos incapaces. Y la tercera fase es la arracionalidad. La partícula A es negativa, es sin razón. En esta etapa el ser humano finalmente comprende y asume que el hacer no es la clave, sino que lo es el ser, que lo más importante no es lo que dices, piensas y haces, sino lo que te conviertes. Desde aquí el grado de conciencia consciente revelado genera contextos sincrónicos integrados por cierto tipo de aconteceres, cosas, y desplazando a otros aconteceres, cosas que ya no están en sintonía con nosotros. Empezamos a convertirnos en creadores conscientes, ejerciendo la voluntad como poder manifestador de realidades. La sincronía, ¿sabéis lo que decía Jung? Que hay sincronía, cosas que parecen que no tienen relación causal y sin embargo vienen una detrás de otra. Es que en la realidad están juntas, es la misma cosa, pero en nuestra expresión diaria, en la experiencia, la separa la mente para poder entender, para poder comprender. En esta fase, la última, la racionalidad, ocurre lo que decía Ibn Arabi: cesa de razonar y comprende por la luz de la intuición. La razón se acalla y lo que viene es la intuición. La intuición es la respuesta precisa en el momento correcto, sin pensar. Una vez le preguntaban a Nisargadatta Maharaj, que es un gran maestro espiritual contemporáneo, ya murió hace años, le preguntaban: señor Maharaj, ¿cómo usted contesta las preguntas que se le hacen? Hacía reuniones.
Y dice, ¿cómo responde usted tantas preguntas? Las preguntas que le hacen, dice, de la misma manera que escucho la pregunta, escucho la respuesta. Ese es el funcionamiento de la intuición. Escuchas la respuesta precisa, no solamente la que es, sino la que es en función de quien te pregunta, porque no es lo mismo que te pregunte una persona que te pregunte otra. Entonces, es la respuesta precisa, adecuada a quien le hace la pregunta. Y eso te viene automáticamente, sin razonar. La inteligencia no es la meta de nuestra evolución espiritual. El espíritu revela inteligencia, esa capacidad que nos permite leer la estructura íntima de lo real, su arquitectura. Pero la inteligencia no es la meta, porque la razón, su principal voz, es siempre separativizante, clasificativa y autojustificativa. Y está sometida al esquema dualista del por qué y el para qué. Si vosotros os preguntan, ¿por qué haces este bien a esta persona? Y entonces vosotros vais a preguntar, yo lo hago por esto. No, lo hacéis porque os sale de dentro como una explosión, porque sois eso. Pero la mente siempre busca razones, los porqués y los paraqués. A través de la razón es imposible llegar a la unidad con plena conciencia. Por eso no puede ser la meta de nuestro desarrollo espiritual, sino una etapa en nuestro trayecto evolutivo que será finalmente trascendida y superada. La sensibilidad no es la meta. No lo es porque por sí sola no es plena conciencia. Y no puede ser, por tanto, nuestra meta evolutiva, pues nos abre apenas una faceta de la realidad, la de identificar los estados internos de todo lo existente, proporcionándonos la capacidad de empatizar, de sentir al otro y a los otros en nosotros, que es una manera parcial todavía de saber y de saberse. Saber significa saborear la realidad. El poder no es la meta. El poder de realizar o de concretar, que se expresa como voluntad, es el factor determinante, la capacidad ejecutiva, cuya expresión más acabada es el hágase del Génesis bíblico. El poder de la voluntad divina, del cual todos nosotros somos detentadores delegados. Y esto es todo lo contrario a la fuerza, que es ausencia de poder. El verdadero poder espiritual o voluntad es realización sin esfuerzo, pero no puede ser nuestra meta, porque lo creado requiere además sentido, propósito, ánima y arquitectura. Por eso decía Luis Paules, el famoso coautor de obra maravillosa que se llama La rebelión de los brujos, con Jacques Berger, que dice, el hombre despierto, cuando nombra alguna cosa, le confiere la existencia absoluta. En esa fase es así. Y dice otro, que es Angelo Silesio, nombre alemán, origen es Johann Scheffler, conocido como tiene una obra maravillosa que se llama Peregrino Querubínico, y dice, tan pronto como mi voluntad está muerta, se refiere a la voluntad personal del ego, Dios debe hacer lo que yo quiero, yo mismo le prescribo el modelo y la meta. Porque como ya no tiene voluntad personal de su máscara, es uno con Dios, lo que le prescribe, Dios se lo hace. Y también lo dice la abuela Margarita, sabéis que es un movimiento mundial de grandes iniciadas en las tradiciones de los pueblos originarios, representadas en figuras veneradas, mujeres sobre todo. Decía la abuela Margarita, que es curandera y guardiana de la tradición maya, cuando entiendes quién eres, tus pensamientos se hacen realidad. Yo, cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Esto requiere reflexión. El amor sí es la meta. El amor sí es la meta de nuestra espiritualidad, pues esa es nuestra naturaleza, origen y destino. El amor asume, integra y emana todas las facetas y valores parciales antedichos. El amor es un acto creador inacabable, sin comienzo ni fin, que está realizándose en el siempre ahora. El amor no tiene causa, ni camino, ni objetivo, ni finalidad. No pide permiso, ni se disculpa, porque es todo lo que es. Hay una falsa espiritualidad en los llamados poderes espirituales. Los orientales, en este caso los hindúes, son muy claros en esto y nos advierten desde sus profundas filosofías con palabras contundentes. Los consideran una distracción y un desvío si se les presta demasiada atención. Hay muchos que en su evolución se quedan estancados aquí. No necesariamente son buscados esos poderes, pero aparecen como fuegos artificiales que acompañan el camino. Ellos los llaman los siddhis. Cuidado, que de repente se les despierta la facultad de leer el pensamiento de los demás.
Cuidado. No te distraigas con eso. Eso es parte del proceso, pero no es el fin del proceso. Aquí debe haber alguno que está leyendo los pensamientos, o no. Debe haber alguno. Vamos a hablar de la comunicación y el mensaje en la espiritualidad consciente. Decía el notabilísimo poeta español, yo me encanta leer poesía, lo digo, también me hago poesía. José Ángel Valente decía que el mensaje es siempre sin signo y sin lenguaje. Así es, en la dimensión espiritual de la comunicación, el mensaje siempre está en lo que no se dice. El decidor es la mente, pero quien habla desde el silencio es el espíritu, cuya lengua es un no lenguaje, ya que comunica con la presencia, con la impronta del ser. Yo os estoy diciendo cosas que dice mi mente a través del lenguaje, pero yo os estoy hablando mucho más desde lo que emano de mí, desde mi presencia. Ese es el mensaje realmente, y así ocurre con todos, no solamente conmigo. ¿Y qué es una experiencia? Evolucionamos espiritualmente a través de nuestras experiencias, ¿no es cierto? Pero ¿qué es exactamente una experiencia? ¿Es acaso lo vivido? Y si vivimos dormidos, ¿eso genera experiencia? ¿Las simples vivencias nos hacen evolucionar? No. La experiencia es otra cosa. Es un acto revelador que conlleva cierta cuota de autoconciencia. Y la experiencia la defino de la siguiente manera. Imaginemos que nuestra realidad constituye una especie de cristal que está empañado por la cantidad de limitaciones que tenemos, de nuestras propias incomprensiones. Y detrás de todo ese cristal hay una realidad, está el sol ahí afuera, iluminando. Y si yo tengo mi cristal sucio, cuanto más sucio esté, menos puedo revelar la luz que está detrás. En la medida en que yo voy limpiando mi cristal, voy evolucionando internamente, puedo dejar pasar la luz que está allá afuera hacia mi ser. Por tanto, la experiencia es una interfaz entre la conciencia en sí, esa luz externa, y la conciencia ordinaria que tengo. En ese espacio, así, lo que permite, lo que deja pasar mi condición del momento es la experiencia que yo tengo. Por tanto, la experiencia no es una cosa absoluta. Tengo la experiencia y ya tengo la sabiduría universal. No, tengo la experiencia que necesito para dar un siguiente paso. Por eso una persona ante el mismo hecho tiene una experiencia de una manera, y ante el mismo hecho otra persona que está viviendo lo mismo tiene otra experiencia, porque la lee en función de su estado evolutivo del momento. Por eso la conciencia humana deviene de experimentar la realidad. La experiencia no es un absoluto, hay grados y por tanto distintos niveles progresivos de conciencia, debido a nuestra limitada capacidad de asimilación, porque como decía Henry David Thoreau, la luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo alborea el día para el cual estamos preparados. La experiencia que tenemos es la que nosotros necesitamos para dar el siguiente paso, no la experiencia absoluta. Y hay una experiencia que yo le llamo la experiencia raíz. No lo voy a leer, solo os voy a explicar. La experiencia raíz es aquella que tienes cuando te inunda, te sumerge, te sobrecoge, te apabulla toda tu mente y hace vibrar todo tu cuerpo emocional y toda tu fisiología, la abrumadora certidumbre de tu propia inmortalidad. ¿Sabéis lo que es eso? Que tú en un momento dado experimentes esa cosa abrumadora, porque es abrumadora, en que te inunda, en que tú sabes que eres inmortal. Tú sabes lo que es vivir ya a partir de ese instante con esa experiencia raíz, que es la raíz en un árbol, lo que la alimenta para crecer. Pues cuando tienes esa experiencia, tu vida se transforma. Nunca volverá a ser lo de antes. Puedes tener antes la deducción teórica de que eres inmortal, porque lo dicen los maestros. No, pero vivirlo es otra cosa. Pues esa es la experiencia raíz. Todo se modifica a partir de ahí. La evolución espiritual crece exponencialmente a partir de la experiencia raíz. ¿Podemos hacer algo para evolucionar espiritualmente? No, no podemos hacer, entre comillas, nada para evolucionar espiritualmente. El hacer, todo esfuerzo, es una suposición alucinada del ego, producto de su innata carencia y miedo constitutivo. No podemos evolucionar haciendo algo, sino abriéndonos a la realidad que somos, al ir eliminando resistencia.
En esa apertura de realidad es ella la que nos cambia, la propia realidad, por su propio poder intrínseco. Cambio que deviene de una sintonía con el nivel de realidad que representamos dentro del todo potencial, que es el espíritu en sí. ¿Es imperfecto el espíritu? Podemos decir que el espíritu es en sí perfecto en cuanto a que es potencia absoluta, pero está inmerso en un proceso de desenvolvimiento para revelar activamente ese potencial. Si fuera simplemente perfección desenvuelta, ¿a qué la vida? ¿Tiene el espíritu deseos? El espíritu no tiene deseos porque es plenitud potencial, poder total en despliegue. El ego sí tiene y es la fuente de los deseos, porque se siente carente. El deseo nace en el ego como expresión impotente e inoperativa de la voluntad, siendo una suerte de sucedáneo de aquella. Es fuerza ansiosa con ausencia de poder. Pude acelerar mi evolución espiritual poniendo mucha voluntad en lograrlo. La evolución no es un acto voluntario, sino la consecuencia de la comprensión y la autoconversión. Nos convertimos en algo diferente. Y comprender implica, por un lado, ver con claridad mediante una mirada totalizadora la estructura de la realidad con sus tramas de vínculos y relaciones, y por otro, yendo más allá aún, supone fusionar esa estructura visualizada integrando todos sus elementos antes percibidos separados en una unidad indivisa que es su real naturaleza. El hacer siempre está en pos de lograr, alcanzar, ganar o conseguir algo. Pero la evolución espiritual no consiste en eso. No hay ahí nada que ganar, ningún medio o camino para llegar a eso. La evolución espiritual consiste en ser de manera activa lo que ya somos en potencia. Y si crees que has alcanzado algo mediante tu hacer, convéncete. En realidad ha sido a pesar de tu hacer. Y eso que llamas logro ha venido a tu vida no por lo que has hecho, sino por el amor que has puesto en medio de tu afiebrado hacer. Y aquí está la fórmula de la realización. Amor a la obra menos esfuerzo igual a realización. Cuanto más amor pones en lo que ejecutas, menos sensación de esfuerzo y mayor la cuota de realización efectiva. Porque el amor que pones en tu obra se traduce en eficacia, productividad y perfección. Siempre que el amor supera al esfuerzo, a la sensación de esfuerzo, el saldo como realización resulta positivo. Hay una falacia en el tema de la espiritualidad y es la idea del mérito. Desde el punto de vista, es una falsa palabra para hablar de algo que aún no comprendemos. Desde el punto de vista espiritual no hay méritos ni deméritos, sino mayor o menor grado de responsabilidad. Y recuerden que responsabilidad significa capacidad de respuesta. Por eso las consecuencias de las acciones humanas dependen del grado de responsabilidad, es decir, de capacidad de respuesta, que puede ofrecer cada cual en un momento dado, junto a la intención que impulsa las acciones acometidas. Así que no hay mérito ni demérito, sino correspondencia. Por eso decía Jacques Rivière, este escritor francés, al hombre le ocurre no lo que se merece, sino lo que se le asemeja. Diferente el tema. Bueno, simplemente decirle, en algunas tradiciones espirituales a esa autoconciencia le llaman recordarse. Recordarse viene de cor cordis, corazón, que es volver a reconectar con el corazón. Y ahí se produce, según Ibn Arabi, las teofanías. Teofanías, las revelaciones de Dios en nuestro corazón. Bueno, pues el corazón es la clave. Arrastra la mente, no es la mente la que arrastra el corazón. Por tanto, las revelaciones del Espíritu en nosotros es a través de ese corazón, que tiene una dimensión física y una dimensión metafísica. Los hindúes llaman al punto de conciencia en el corazón, lo llaman purusa. Purusa es un pequeño vacío que hay en el corazón, no es vacío físico, es un vacío en la parte metafísica. Y ahí se producen las teofanías. Por eso comparan al corazón cuando se producen esas revelaciones como el florecimiento de un jardín. Por eso en el pesaje del corazón, en el juicio de las almas, en la tradición egipcia, siempre se pesaba el corazón, no veías allí pesando el cerebro, ¿no? Se pesaba el corazón. ¿Es la ley de causa-efecto eterna, inamovible y universal? Sí, hasta cierto punto. Siempre que tú causes algo, vas a tener necesariamente un efecto. Pero, ¿y si tú haces una no causa? O realizas una no acción. Si no hay acción, no hay reacción, no hay efecto. Pues hay una forma de realizar no acciones.
y ocurre en un nivel evolutivo. Es lo que los chinos llaman el wu wei. Wu wei es la no acción. La no acción es lo que antes hablaba, de que cuando dejas de hacer acciones, entonces no eres tú el que hace, sino es la vida la que hace a través de ti. Tú no estás haciendo acciones, es la vida, no hay responsabilidad por tu parte, no hay ninguna consecuencia. En ese momento la realización es todo en uno, no hay separación entre causa y efecto, todo es uno, en uno. Y entonces es una no acción y por tanto no hay karma, el famoso karma de tanto se habla. Cuando tu conciencia es consciente, despierta, hay lo que yo llamo el olor de la realidad. Eres capaz de ponerte en sintonía con las cosas y saber si tienes de ti verdad o mentira delante de ti. ¿Por qué? Porque de alguna manera ves la realidad. Nadie te puede engañar. Ves lo que hay. Yo llamo, cuando alguien dice otra cosa de lo que está pensando, lo llamo ya olor a chamusquina. Pues entonces o eres la chamusquina o él es la realidad. El lenguaje de la conciencia es la intuición. Respuestas perfectas y automáticas, instantáneas sobre lo que necesitas. No es deducción, inducción, reflexión, no es nada de eso. Y decía Jacobo Grinberg, neurofisiólogo mexicano que desapareció: el despertar de la conciencia es el encuentro con uno mismo desde el silencio, es decir, estar en el mundo del cual se es lo que se es, sin nombre, sin verbo, sin explicación. Ocurre entonces que una voz habla, la intuición, y dice lo que debe hacerse. La entrega ahí es la fe para el cristiano, la devoción para el hindú, la gracia para el místico. Por tanto, un alto grado de conciencia es espiritualidad desenvuelta. Las características emergentes de una conciencia consciente, pues mira, disminuye el drama en nuestra vida, dejamos de ser tan dramáticos. Aumento del sentido del humor, que es la capacidad de reírse de nosotros mismos. En la medida en que disminuye el drama, aumenta el sentido del humor, te tomas las cosas de otra manera. Eliminación progresiva de las quejas. Menuda epidemia de quejas tenemos. Reconocimiento de que todo es perfecto tal y como es. Reconocimiento de que el mundo que observamos es nuestro reflejo y si queremos mejorarlo, hace de ser cambiando nosotros. Abandono de la nefasta costumbre de enjuiciar y del vicio del opinionismo. Se comprende que más allá de la coherencia ante el mundo, la evolución espiritual viene definida por la integridad. Aumenta progresivamente la sensibilidad, disminuye el sentimentalismo, crece la creatividad. Hay un aumento de la facilidad, cualquier realización se concreta sin esfuerzo, sin afán ni tensión. Todo parece que se hace solo, suave, pleno, fácil, sale a pedir de boca, acontece a todo ritmo y se desarrolla desahogadamente, como dice Abraham Maslow. Se percibe inmediatez, ya no hay dilación. Cada vez que evocas algo, prácticamente rápido viene a tu vida. No hay dilación, es inmediatez. Y la ecuanimidad emocional, estoy terminando, es la clave. Cuando tus emociones dejan de estar a un nivel bajo y hay muchas alteraciones y suben hacia la ecuanimidad, tu cristal se aclara y ves la realidad. Ya la mente no se dedica a meter explicaciones a lo que tú sientes, porque ya has dejado de tener emociones y estás en la ecuanimidad. Y entonces tu cristal se hace transparente y ves la realidad que está detrás. Es lo que decían en el Bhagavad Gita: logra la paz aquel cuyo corazón es como el océano, en el que desaguan todos los ríos y no lo desborda de su lecho, es decir, no lo altera. El amor incondicional es el horizonte de la espiritualidad consciente, el horizonte referencial que siempre está ahí esperándonos, porque nunca llegaremos a lo absoluto, y nos espera amorosamente. La espiritualidad consciente consiste en ser como la rosa, decía Ángelo Silesio. La rosa es sin por qué, florece porque florece, no se cuida de sí misma, no pregunta si se la ve. Richard Bach: la señal de tu ignorancia es la profundidad de tu creencia en la injusticia y en la tragedia. Y termino. Y les quiero leer un poema mío, que yo he titulado Metamorfosis. Y dice así el poema: un día todos seremos uno en todo. Conjugaremos solo el complemento completo, despertando cada mañana de punto en blanco. Entonces nos abriremos en universos, dando cobijo a las familias estelares,
En medio del espacio sin fin saludaremos con gestos amistosos el paso gallardo de otros universos. Y junto a un agujero negro celebraremos un baile de estrellas. Invitaremos a las gigantes rojas, a las enanas marrones, a los planetas anillados, a los mundos azules y hasta los astros errantes. Luego sembraremos en la materia semillas de luces, de voces y de dioses. Y según despunte el cósmico amanecer, iremos a recoger manzanas a los paraísos prohibidos. Gracias por vuestra atención, y si no contestamos preguntas, luego en los diálogos estoy dispuesto para todos. Gracias.